Pero bien, les decía que es importante prestarle atención a los riesgos que tienen las cirugías plásticas o cirugías estéticas. ¿Qué debemos tener entonces en la cuenta? La verdad es que si nos vamos a la historia y a los estudios recientes, nuestro país, Colombia, aparece en los 10 primeros países en el mundo donde más se realizan intervenciones quirúrgicas estéticas. Aparecemos como de octavo, pero la verdad son muchas las personas que ven en Santiago de Cali, en Bogotá, en Medellín, en Cartagena y en Barranquilla unas megas para llegar de una forma y salir felices de otra. Ahora, necesitamos a un experto para conocer realmente qué es lo que debemos tener ahí preciso en nuestra lista antes de tomar esta decisión. Saludamos entonces a quien hoy nos acompaña. Se trata de Camilo Consuegra. Él es cirujano plástico y reconstructivo. Ahora me dice caumacólogo. A él me corrige ahora. Bueno, experto también en toda la reconstrucción de quemados de la Universidad de La Habana de Ciencias de Medicina. Así que bienvenido. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Hola G, muchas gracias por invitarme a tu programa Al Día con Todo. Efectivamente lo que decías, la especialidad de cirugía plástica reconstructiva y caumatología. Caumatología, es correcto, que es el tratamiento de paciente quemado. Entonces encierra todo lo relacionado también con no solamente lo estético, sino lo reconstructivo y pacientes que han sufrido quemaduras, obviamente que quien lo debe ver siempre es un plástico. Bueno, yo sí quiero un médico que nos enfoquemos sobre todo en las intervenciones quirúrgicas que se hacen aquí en Colombia. En la parte estética está la mamoplastia, la rinoplastia, la liposucción, la lipoinyección de glúteos, rejuvenecimiento facial, vaginal, pero realmente ¿en qué somos tan fuertes o para qué los buscan ustedes tanto aquí en el territorio nacional? Bueno, con respecto a lo que tú decías, ahora realmente hasta donde yo sé, Colombia es el tercer o cuarto país de cirugías plásticas en el mundo. Nosotros los latinoamericanos nos estamos ganando la fama, sobre todo los suramericanos, entre Colombia y Brasil, de ser muy, digámoslo, expertos en las cirugías de contorno corporal. Se ha marcado una tendencia hoy en día con respecto a la configuración anatómica que tiene la mujer latina versus a la que tiene la mujer norteamericana o europea. Y creo que por ese lado es donde más llama la atención el tipo de cirugía plástica en nuestro país. ¿Sabe una cosa? Aquí viendo uno de los informes más recientes señala que en Estados Unidos es donde más se realizan intervenciones estéticas, claro que son invasivas y no invasivas. Después de Estados Unidos aparece Brasil, luego está México, sigue Alemania, España, India, Italia, Argentina y ahí sí aparece Colombia y luego Australia. A mí también me causa mucha curiosidad porque es que nosotros tenemos como dentro del radar que Colombia es un país donde realizan muchas cirugías plásticas y donde la gente queda tan satisfecha que ese voz a voz hace que lleguen más personas y sobre todo en estas épocas, en final de año o en mitad de año. A ver, sí, digamos que los números o las estadísticas que se pueden llegar a ver hoy en día ubicando a Colombia en el quinto, séptimo o octavo lugar es muy relativo, hay que ver también quién la hace o de dónde sacan la información, pero algo que sí tengo claro es que algo que se denomina turismo médico en Colombia ha ido en alza, o al menos eso es lo que yo he percibido y he percibido a través también de amigos y de colegas cirujanos plásticos, y creo que, como tú dices, el voz a voz. Acá nosotros, otra cosa que llama la atención es que los procedimientos que se hacen en otros países, sobre todo en Estados Unidos, tienden a ser procedimientos o cirugías que son extremadamente costosas. Y en Colombia, digamos que no son baratas, pero son un precio un poco más económicos que allá. Creo que también por ese lado la gente prefiere venir acá. Pero se ha disparado. Si vamos a hablar de precios, no diciéndolos, por favor, porque aquí no estamos vendiendo cirugías plásticas. Siento que en los últimos años estos valores se han aumentado y pues uno pensaría que es... Sí, claro, por supuesto, pero digamos que ese aumento no ha sido tan exagerado. Digamos que si mal no estoy, creo que hacia el año pasado o el año antepasado
le pusieron IVA a las cirugías plásticas y eso aumentó los costos, pero ya se lo quitaron, le quitaron ese gravamen. Entonces, creo que por ese lado fue que hubo el aumento, pero pienso yo que en los últimos 2 años se ha mantenido el promedio de costos de la cirugía plástica en todo el país, en las ciudades principales sobre todo. Bueno, ya eso lo tenemos claro, es para que la gente entienda que aquí se debe o se puede hacer una cirugía plástica muy bien hecha, pero toda cirugía tiene riesgos. Entonces vamos a hablar de esos riesgos, de las complicaciones, de la cirugía reconstructiva en muchas situaciones, porque uno llega, confía en el cirujano, o mejor, no tiene la plata, o peor sería, no tiene dinero para ese cirujano que está avalado, entonces voy y me hago una cirugía en una clínica de garaje, y ahí es cuando la vida se complica. Es correcto. Lastimosamente, algunas personas se dejan llevar mucho por la vanidad. No tiene la plata, o peor sería, no tiene dinero para ese cirujano que está avalado, entonces voy y me hago una cirugía en una clínica de garaje, y ahí es cuando la vida se complica. Es correcto. Lastimosamente, algunas personas se dejan llevar mucho por la vanidad. Y también se dejan llevar por lo que yo digo, el enemigo número 1 de los médicos a nivel, o sea, independientemente de la especialidad, el enemigo número 1 de los médicos es la vecina o la amiga. Porque siempre dice, a mí me hicieron esto, allá cobran más barato, acá es mejor. Entonces siempre hay una serie de factores que, además asociados de pronto a la carencia de dinero de algunos pacientes, conllevan a que ellos terminen yendo a una opción más económica que termina siendo peligrosa. La cirugía plástica bien realizada, la cirugía plástica bien hecha, realmente no es tan barata, porque los tiempos quirúrgicos son prolongados cuando se quieren hacer las cosas bien. Pero se tienen igual de riesgos, digamos. Claro, riesgos. ¿Cuáles son? Claro, yo siempre le digo a mis pacientes que los riesgos siempre existen, ¿sí? Y el riesgo más lamentable es la muerte. Sin embargo, con personal idóneo, en clínicas realmente certificadas, con un equipo de anestesiología completo y certificado, esos riesgos disminuyen prácticamente a cero, ¿sí? Sin embargo, digamos que los riesgos más temidos, tanto por pacientes como cirujanos, está el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es una complicación en la cual se generan algunos coágulos de sangre, casi siempre en los miembros inferiores, que viajan hacia la circulación cardíaca, por así decirlo, y terminan produciendo, para que me entiendan de una manera un poco más clara, ahogamiento. Entonces, el paciente empieza a faltarle la respiración de una manera repentina, empieza a ahogarse, empieza a sentirse mal, y si no se trata a tiempo, eso puede conllevar a la muerte. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se opera como debe ser en clínicas certificadas con cirujanos plásticos de verdad, existen unas pólizas que cubren esa complicación. Entonces el paciente, una vez que empieza a presentar los síntomas iniciales de un tromboembolismo pulmonar, lo primero que debe hacer es activar esa póliza y lo atienden inmediatamente en las clínicas en las cuales la póliza puede pagar. Y lo que ocurre cuando no se operan con cirujanos plásticos de verdad, graduados, certificados o en clínicas de garaje, es que esa póliza no existe porque las aseguradoras no van a pagar eso. Entonces el paciente termina muriendo porque su complicación no se la atienden. Entonces ahí es donde empieza esa parte negativa de las cirugías estéticas realizadas por gente sin escrúpulos o no idóneas. Es lo que se conoce como iatrogenia, que es un efecto secundario. No tanto, porque efecto secundario es distinto. La iatrogenia quiere decir más que uno como profesional le causa daño a un paciente. De pronto, si el paciente acude a un cirujano que no es, digamos, un falso cirujano y le causa un daño psicológico porque le deja una malformación, porque ocurren, digamos, complicaciones estéticas o físicas irreparables, podríamos hablar de iatrogenia, ¿sí? Entonces, en ese momento sí podríamos hablar inclusive de negligencia, porque por una persona que no está en su capacidad, en su preparación, no tiene por qué meterse ni siquiera en un procedimiento pequeño. Bueno, usted es cirujano reconstructivo. ¿Realmente cuáles son las cirugías que quedan mal o las que más se ve que las dejaron mal y que usted tiene que entrar a hacer magia?
A ver, todas las cirugías realmente pueden quedar mal, ¿sí? Y no es por, digamos, a veces hay que tener en cuenta la expectativa que tiene el paciente con relación a lo que realmente se puede llegar a hacer en él. Entonces, algunos pacientes dirán que mi cirugía quedó mal, pero era por las falsas expectativas que se hacían. Pero cuando hay una cirugía realmente mal hecha, lo primero que el paciente ve son las cicatrices. Pero ahí ya hay una serie de cosas que influyen, no solamente el cirujano, sino también los cuidados que éste tiene. Otra, digamos que, complicación estética o física que ocurra con una cirugía mal hecha, sobre todo en los senos, va a ser la asimetría o la cicatrización o apertura de la herida, ya que pues la técnica de sutura no fue la más adecuada. Puede haber algo que se llama dehiscencia de sutura, que es cuando se abre la herida, se puede sobreinfectar y eso va a dejar unas secuelas físicas. Entonces, obviamente, digamos que por orden, la cirugía que más secuelas estéticas la cirugía de senos y la cirugía, la lipoabdominoplastia, o la que conocen acá en Colombia normalmente como lipectomía. Son las que más resultados negativos dejan cuando se hacen mal. Entonces ahí ya toca entrar a mirar qué es lo que se hizo mal. A veces, casi siempre, en un alto porcentaje son las cicatrices, y pues entonces lo ideal es ir a corregir las cicatrices. En algunos casos, algunos cirujanos, vuelvo y digo, falsos cirujanos, llamémoslo así, cortan tejido de más en un levantamiento de senos y queda asimétrico, y hay que entrar entonces con varias técnicas, dependiendo del caso, a arreglar el problema. La verdad es que en todo caso yo creo que los senos no son iguales. Uno naturalmente tiene pues como una diferencia entre el uno y el otro. Pero ¿qué pasa con levantamiento de senos y queda asimétrico, y hay que entrar entonces con varias técnicas, dependiendo del caso, a arreglar el problema? La verdad es que en todo caso yo creo que los senos no son iguales. Uno naturalmente tiene pues como una diferencia entre el uno y el otro. Pero ¿qué pasa con el rejuvenecimiento facial? Porque digamos que lo que está en el cuerpo, si finalmente no quedó bien, pues hay una afectación psicológica, pero yo me lo cubro. Pero lo que está en el rostro, que no se puede cubrir, ¿qué decirle a las señoras, sobre todo que en este momento quieren hacerse un rejuvenecimiento facial? ¿Qué deben tener en cuenta? Bueno, realmente lo primero que tienen que tener en cuenta es que quien vaya a operarla sea realmente un cirujano plástico. ¿Por qué? Porque las secuelas en la cara casi siempre no van a ser de fácil corrección, ¿sí? Entonces hay que, digamos, tener mucha prevención al momento de escoger un profesional, porque digamos que la cirugía de rejuvenecimiento facial que más se practica, por ejemplo, es la blefaroplastia, que es la cirugía de párpados tanto superior como inferior, y el lifting facial, que es el estiramiento, por así decirlo, de la piel de la cara. Cuando estas cirugías quedan mal, pueden haber secuelas espantosas, sobre todo con el lifting facial. Cuando no se hace adecuadamente, se pueden pinzar o cortar inclusive algunos nervios que pueden dejar dos secuelas: una sensitiva, que al paciente le quede parte de la cara dormida, y la otra motora, que no pueda mover los labios o no pueda mover bien algunas partes y queda con una parálisis. Lastimosamente esto es muy difícil, casi imposible de corregir. Entonces yo pienso que la manera de abordar una cirugía facial desde el punto de vista del paciente es inicialmente saber escoger quién le va a hacer el procedimiento. Digamos que fuera de esas dos cirugías para el rejuvenecimiento facial, no hay mucha más demandas para otras. Bien, sí, porque es que ahí preocupa cuando quedan como con cara de velocidad. Pues médico, cirujano plástico y reconstructivo Camilo Consuegra, muchísimas gracias por habernos permitido esta comunicación, usted desde Bogotá y nosotros desde Cali, lo que hace la virtualidad. Mil gracias. Bueno, gracias Gigi, gracias a ti, y en especial también a mi jefe de prensa, Clarito Roballo, que le mando un saludo. A Clarita, un abrazo muy grande, y nosotros vamos a seguir por esta línea de la salud.